En este video nos metemos en cosas serias. ¿Cómo les va, colegas? Soy Caro Siri, periodista y creadora de contenidos. Y hoy nos vamos a meter en un tema, para mí, mi tema favorito, pero es a lo que me dedico, que es la entrevista periodística. ¿Cómo preparar una buena entrevista? Esto la mayoría de las veces la gente se lo saltea. Arranca, prende el micrófono y empieza a hablar. Y cree que esto es una entrevista. No. Vamos punto por punto. Para preparar una buena entrevista periodística, aunque vos me digas, no, mira, Caro, pero voy a hacer una charla, si le vas a preguntar, si estás invitándolo a tu podcast o a tu espacio o a tu canal de YouTube, es una entrevista y deberías tomarlo, ya te digo, con la presión, con la rigurosidad que se merece. ¿Por qué? Porque el otro te está dando su tiempo y para que funcione debería servirte a vos y a la otra persona. Para mí hacer una buena entrevista periodística es un arte. Lleva muchas cosas. Vamos por la primera, que es cómo prepararla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Investigar. Esto es lo que yo llamo la etapa Sherlock Holmes, que es la etapa donde investigamos todo lo que hay sobre esa persona. Antes nos teníamos que ir a una biblioteca, una hemeroteca, ahora tenemos Google. O sea, lo primero que haces es pones el nombre de esa persona y empezás a leer, escuchar y ver todo lo que hay acerca de esa persona. Lo que escribe, graba, habla, todo lo que haya hecho esa persona, todo lo que hablen sobre esa persona, porque puede ser que además de hacer un podcast, tener un canal de YouTube o escribir un libro, le hagan entrevistas, lo inviten a programas, lo inviten a otros podcasts, hayan escrito reseñas sobre lo que hizo. Todo lo tenés que leer. Si hizo un libro o más, leerlos. Si lo puedes leer todo, por lo menos lee el último o lo más significativo. Depende también de que sea la entrevista. Pero es importante que todo ese bagaje, toda esa información sobre esa persona, la incorpores, la aprendas. Esa es la segunda parte. Aprendételo. Empezá a bajar info. Yo hago así, por ahí lo metés en un archivo, un doc. Aprendete todo de esa persona porque ahora vamos a ahondar un poquito más. Pero cuando estás haciendo la entrevista, tenés que tener toda esa info acá. Porque si surge algún tema, te tiene que sonar, esto para acá lo tenía. Y sacarlo, como si fueran cajoncitos de un recurso de, en el año tanto vos tuviste un vínculo con, tenés que tener toda esa información en la cabeza, por eso es importante. Yo para una entrevista me tomaba 2 o 3 días, me tomaba cuando hacía entrevistas de este tipo, donde hay una persona que puedes googlear y tiene un bagaje en internet, que pueden también ser sus propias redes, ver qué publica, ¿no? Si tiene un Instagram, un YouTube, un Twitter, lo que sea. Se hace foto ver sus fotos. Bueno, tomarte 2 días de investigación y unos días más para consumir e incorporarlo. 3 días en total, entre investigar e incorporarlo. Eso es súper importante para tener toda la información acá para poder sacarla cuando sea necesario. ¿Y después qué haces? Bueno, ¿cómo preparo la entrevista? ¿Qué hago? ¿Un interrogatorio? No hagas un interrogatorio. Eso se lo hago para las fuerzas policiales, para otra gente. Vos no haces un interrogatorio, pero sí, o por lo menos yo no me lo hago. Para mí la entrevista tiene que tener una estructura que después sea flexible, una estructura laxa o semilaxa. Depende de la experiencia que tengas entrevistando. Voy a suponer que no tenés años de experiencia haciendo entrevistas, lo que vas a hacer es un listado de temas o de temáticas, de cosas que pasaron que no querés que queden afuera. Y eso es lo que vas a tener que recordar. Muchos van con la papeleta, la chuleta. Si puedes incorporarlas, mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener, por ejemplo, en una entrevista de 30 a 40 minutos con 10, 12 preguntas, tenés un montón. Vas a ir con esas preguntas y lo que vas a hacer es ir cambiándolas de lugar, porque por ahí vos le diste un orden que la charla se fue por otro lado y podés engancharlo después. Sé que es lo más complicado, lleva mucha práctica, lo vas a ir aprendiendo con el tiempo, pero bueno, las temáticas que no querés que queden afuera. Entonces, si esto seguramente no es en vivo, en algún momento puedes chequear, eso no te lo pregunté, y lo me echás. En general las entrevistas van editadas. Si vas en vivo, bueno, tener el papel ahí para ir guiándote al costadito, que no se note qué es lo que querés preguntar. Otra cosa que tenés que tener preparada, atención mis amigos de toda la vida que se saltean esta parte, gente que te invita y te dice, presentate, contale a la gente quién sos. No. Si hay algo que tenés que preparar es la apertura de la entrevista. Primero, porque vos invitaste a la persona a tu espacio, entonces por algo la invitaste.
porque sabes quién es. Entonces, porque una persona te puede además, sin querer, arruinar ese momento, dice, presentate. Bueno, se presenta de una manera que vos no querías. Entonces, presentalo vos con el enfoque que le quieras dar a la entrevista. Este es el momento, además, la apertura, en donde se determina el tono en el que va a ocurrir la entrevista. Si va a ser un tono relajado, si va a ser un tono tenso, si va a ser un tono formal, si va a ser, bueno, lo que sea. Digamos, la apertura, por eso la pones vos. Es como poner, si en una partitura, si vamos a salir en clave de sol o en clave de fa. Es súper importante que vos hagas la presentación de la persona a la que entrevistas y que la tengas preparada, porque estamos en eso, en la preparación. La tengas preparada. Y el cierre. Yo te diría que el cierre es como una salida de emergencia. Vos, porque depende si vayas en vivo, si vayas grabado, no sé. Pero tenés preparado el cierre, porque si por algún motivo necesitas cerrar o escaparte, tener la salida de emergencia ahí, el monio preparado para poner sobre el final del paquete. Es súper importante. Así como la apertura te da el tono, el cierre es el chimpum del tango que nos enseñaron siempre. Y algo que, bueno, no lo tenés que preparar, pero tenés que mantenerlo siempre, es la curiosidad. O sea, no podés hacer entrevistas si no tenés curiosidad por la persona a la que le estás preguntando. Y que esa curiosidad tiene que ser genuina. O sea, no estoy a entrevistar porque me conviene, porque esto te tiene que interesar, porque si en el momento en el que estás entrevistando de todo esto que preparaste, te olvidaste, te fuiste un blanco, no pudiste mirar el papel, lo que fuere, la curiosidad te va a volver a enfocar, porque todo eso, como te dije, lo tenés acá, lo tenés preparado. Y esa, digamos, esa curiosidad con la que investigaste sobre la persona, la vas a tener ahí para preguntárselo. Como te digo siempre, likea, déjame un comentario, te leo en comentarios si tienes alguna duda también, y compartí esto con quien creas que puede ayudarle. Gracias por estar al otro lado, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.